En la iglesia hemos tenido malos papas en cuanto a su conducta, ¿no? Como Juan XII, los Borgia, etcétera. Hemos tenido también mala conducta de obispos y sacerdotes y de muchos de nosotros los laicos que a veces queremos pasar desapercibidos y realmente somos los que más fallamos. Pero nunca en la historia de la iglesia había habido tanta confusión doctrinal y eso nos ha llevado a tener una gran división como nunca antes en la iglesia. La iglesia está dolorosamente fragmentada, dividida. Y yo digo que yo comparo lo que está pasando en la iglesia hoy con lo que pasa en la parte política, ¿no? Hay gente de centro, centro derecha, extrema derecha y viceversa, centro izquierda y extrema izquierda. Bueno, en la iglesia nos estamos yendo así. Hay extremadamente modernista, extremadamente tradicionalista. Pero en la iglesia no debe existir eso. En la iglesia deben haber católicos que defiendan la única verdad, la que Cristo nos reveló. Y estamos dividiéndonos que esto solamente es lo que vale, esto no. Y saben que esto está ocurriendo mucho con dos acontecimientos en la historia de la iglesia que ocurrieron en un mismo lugar. Por ejemplo, están los tradicionalistas que solo hacen énfasis en la liturgia. Y es muy importante eso, que se proteja la liturgia de los abusos que hay. Y para eso yo valoro mucho y exalto lo que está haciendo la Fraternidad San Pío X, defendiendo el culto que se le da a Jesús sacramentado, que se debe dar en la misa. Porque la liturgia de la misa no es para promover culturas de los pueblos, como lamentablemente está pasando, que si música, que si misa típica, que si afro, etcétera. No, la misa no debe ser alterado en su liturgia porque la misa es para glorificar a Dios. Es el culto mayor que se le debe a Dios. Entonces eso es muy importante. Pero la iglesia no solamente es eso. También en el mismo cenáculo donde Jesús instituyó la Eucaristía, se dio también la experiencia de efusión del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene fundamentalmente tres manifestaciones del Espíritu. Una carismática, que se da principalmente en el inicio de la evangelización, eh, en el querigma. Luego está la gracia actual, que son manifestaciones del Espíritu, ya no tan extraordinarias como los carismas, sino que se da en la segunda etapa de la vida espiritual. Cuando la gente ha creído, se ha convertido, entonces Dios actúa con el Espíritu Santo más ordinariamente, más sencillamente. Y son como mociones que Dios le da a la gente para que comience a practicar la virtud, defina su vocación, etc. Y luego la otra acción del Espíritu, que es la más importante de todas y la que realmente nos santifica, aunque hay que tener en cuenta que la práctica de las virtudes es lo que nos va a llevar más a la santidad, que es la acción sacramental, ¿no? La acción sacramental que solamente pueden tener los ministros ordenados, el Papa, obispos, presbíteros y diáconos en algunas circunstancias, ¿no? Como bautizar, presidir el sacramento del matrimonio. Pero estas cosas no se contradicen, porque como dice San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 12, hay diferentes carismas, pero el espíritu es el mismo. Hay diferentes operaciones, pero es un mismo Dios. Y hay diferentes ministerios, pero hay un mismo Señor que ora todo en todos, ¿no? Entonces, como yo les decía, tanto Pentecostés como la institución de la Eucaristía fueron en el mismo lugar, en el cenáculo de Jerusalén. Una fue en la segunda persona del Verbo, instituyó la Eucaristía, que es el sacramento de su propio cuerpo y de su propia sangre. Entonces ahí está la segunda persona, ¿no? Y 50 días después, en Pentecostés, vino la tercera persona, la efusión del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, ustedes serán bautizados dentro de pocos días con el Espíritu Santo. Entonces, las manifestaciones carismáticas son manifestaciones de poder y que la iglesia lo necesitaba, porque miren ustedes, los apóstoles habían visto a Cristo resucitado. Los apóstoles habían comulgado el cuerpo de Cristo.
hicieron su primera comunión en el cenáculo. Los apóstoles habían visto a Cristo resucitado, como le decía, los apóstoles habían recibido el sacramento del orden cuando Cristo le dijo, hagan esto en memoria mía. Habían recibido el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, cuando él dijo, a quienes ustedes reciban perdonen los pecados, le quedan perdonados, ¿verdad? Los había mandado a evangelizar, pero ellos no habían hablado a nadie de Cristo, no habían evangelizado, no habían confesado a nadie, no habían celebrado ninguna misa, por lo menos no aparece en el Evangelio, ni en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y no estoy hablando aquí en contra de la misa, no. Lo que pasa es que para que todas esas bendiciones y gracias extraordinarias que Dios le había dado a los apóstoles, la Eucaristía, la confesión, la misión de evangelizar, necesitaba de una acción, de una efusión carismática del Espíritu Santo. Porque lo que pasó en Pentecostés fue una efusión carismática, por eso hablaron en lenguas. La lengua es un carisma, no es un sacramento. Entonces una cosa no contradice a la otra, porque los mismos apóstoles que recibieron la Eucaristía y comieron el cuerpo y la sangre de Cristo, fueron los que recibieron Pentecostés, el Espíritu Santo. Entonces a veces estamos diciendo, a veces los tradicionalistas dicen, no, que eso de Pentecostés es de protestante, que eso de los carismas, eso no es católico. Cuidado. Bueno, eso fue lo que pasó en la Iglesia Católica, en la Iglesia primitiva, en el primer Papa, en los obispos y en la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Y otros modernistas y también carismáticos desprecian la misa tridentina, por ejemplo. El culto que se le da a la misa. Pero es que tenemos que entender que las cosas se pueden separar, pero no se pueden rechazar. ¿En qué sentido digo que se pueden separar? De que cuando vamos a la misa, tenemos que someternos a la liturgia y cumplir la liturgia. Nada de saltadera, de aplaudidera, de gritos, no. Ahí tenemos que vivir un recogimiento de adoración a Cristo, de vivir el sacrificio incruento de Cristo, que es la misa. En la misa se dan dos cosas. En primer lugar, se está en el Calvario, porque Cristo está siendo crucificado y es el sacrificio incruento. Pero también luego al final se traslada al cenáculo, porque cuando uno come el cuerpo de Cristo y la sangre al final de la misa, es la cena pascual, cuando los apóstoles comieron, coman y beban. Es el cenáculo. Y Pentecostés también sucedió en el cenáculo. Entonces, una cosa necesita de la otra, porque después de Pentecostés es que entonces se activó la iglesia. Fue misionera, evangelizadora, y entendió los sacramentos, entendió lo que Dios le había dado. Y comenzaron a dar la misa, seguro, a perdonar pecado, a misionar, y entendieron el poder que tiene eso, que de hecho es santificador. Porque el bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés no lo santificó. Ya ellos tenían el Espíritu Santo, pero les dio la fuerza, les dio el poder para que entendieran la fe y comenzaran dos cosas. Una vida misionera, los apóstoles, y una vida de crecimiento en santificación. Oraban, celebraban la misa, se confesaban, evangelizaban. Entonces, no hay que oponerse entre la vida de oración y la vida misionera de evangelización. No hay que oponerse entre la gracia sacramental que santifica y la gracia carismática, porque todo viene de un mismo Dios. Lo que tenemos es que darle lugar a cada cosa. Ya cuando sales de la misa, tú puedes reunirte a hacer un grupo de oración y orar en paz, con orden, pero también espontáneamente. Y se pueden manifestar los carismas, como los apóstoles que oraron en lenguas, ¿verdad? Y puede haber una profecía, porque la iglesia enseña en el número 799 al número 801 que los carismas existen, que son para edificar la iglesia. Pero queremos prescindir de eso. Ya Pentecostés me decía un tipo, ya eso pasó. No, recordemos que los acontecimientos en la iglesia no son recuerdos, son actualizaciones. Y así como se actualiza la misa, se actualiza Pentecostés. Para eso es la liturgia. Entonces, ¿para qué tenemos el año litúrgico? Vamos a recordar Pentecostés. No, Pentecostés se actualiza también. Entonces, así como le decía, como la Eucaristía necesita del bautismo en el Espíritu Santo para entenderlo,
Bueno, habrá gente que no lo necesita, bendito sea Dios. Piensan que no lo necesitan, no sé. Asimismo, el Espíritu Santo, la experiencia carismática necesita de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque si yo experimento el bautismo del Espíritu Santo y yo no me convierto, y yo no comienzo a valorar la Eucaristía, y a confesarme, y a orar, y a misionar, entonces eso no sirvió para nada. Es decir, para ir concluyendo, el bautismo en el Espíritu Santo es importante al principio de la vida cristiana. Yo era un católico que no servía para nada. Iba a la misa de vez en cuando. Vivía en fornicación. Vivía en borrachera. Fui a un retiro espiritual donde se habla de esto del bautismo. Experimenté el bautismo en el Espíritu Santo. Experimenté el amor de Dios. Eso fue hace 40 años. Y cambió mi vida. Me confesé. Empecé a ir a la misa, al Santísimo 3 veces a la semana, a ayunar, a pan y agua, miércoles y viernes, a confesarme una vez al mes. Una vida que dejé el pecado, dejé el mundo. Entonces eso me dio a mí el fruto del bautismo en el Espíritu Santo. Pero si eso no me lleva a mí a confesarme, a comulgar, a ir a la misa y a orar y a practicar la virtud y a ser misionero, porque todo bautizado está llamado a misión, entonces no sirve para nada. Entonces soy como un protestante que no se confiesan, que no van a la misa y enseñan herejía, ¿verdad? Entonces no, hay que saber que cada cosa tiene su momento. Y que esas dos manifestaciones comenzaron en un mismo lugar y son dadas por Dios, por el mismo Dios. Dios no está dividido porque estamos divididos nosotros. Lo que tenemos que, tanto los tradicionalistas, los tridentinos de la misa tridentina, bendito sea Dios por ellos, que defienden el culto a Dios, que en la misa no es un desorden que hay, pero no porque ahí no esté Cristo, sino porque han hecho lo que les dé la gana. Eso está mal. Yo comencé en la renovación carismática y yo comencé así, pero Dios lo va llevando a uno y va pasando de menos a más, o sea, de lo extraordinario, de lo externo a lo interno, a lo ordinario. Y uno va creciendo, la oración se va haciendo interior, mental, va orando los sacramentos y va iniciando una vida espiritual profunda. Ya eso queda atrás, los carismas. Pero sí hay que darle a las personas que están comenzando. Hay que seguir, porque así inició la iglesia. Así inició la iglesia. Y si no hubiera sido por el bautismo, en el Espíritu Santo todavía los apóstoles lo tuvieran escondido, sin hacer nada. Entonces, una cosa no contradice a la otra, hermano. La liturgia de la misa es para eso. Sin desorden, sin gritaría, adorando a Cristo. Bendita misa tridentina. Pero, ábranse también a la efusión del Espíritu Santo. Oren en grupos de oración. Cuando prediquen, así como es, mire lo que dice San Pedro cuando los liberaron a él y a Juan, que volvieron al cenáculo, eso está en capítulo 4, 2 capítulos después de la manifestación de Pentecostés. Pedro se reunió con los apóstoles y oraron y dice, Señor, mira que se han unido los reyes contra tus siervos. Ahora concede de nuevo a tus apóstoles poder, a tus siervos, poder para hacer milagros, para hacer sanaciones. Miren lo que pidió San Pedro, para seguir evangelizando, pidió poder, pidió sanaciones y milagros. Y cuando Jesús mandó a los apóstoles, en el Evangelio de Lucas dice que los mandó a predicar y que el Espíritu Santo les acompañaba con señales y milagros. Eso está para evangelizar, para que la gente crea. Entonces una cosa lleva a la otra. Yo puedo ir a predicar y el Señor puede sanar a una persona y uno puede orar por las personas y experimentan el amor de Dios, pero luego en la misa tienen que tener otro comportamiento de adoración, de recogimiento y hasta de silencio. Bueno, hermanos, ojalá que esto nos haya servido para buscar la unión de la iglesia, no estar, basta de peleas. El único que sale beneficiado en eso, en las peleas, en la división, es Satanás. Cristo no está dividido y Cristo sufre. El corazón de Jesús sufre y el Espíritu Santo se entristece si no buscamos la unidad. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido y les guste. Si les gustó, denle like al video y suscríbanse a mi canal. Que Dios les bendiga.